buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 5 minutos correspondientes a la sesión del miércoles 25 de febrero 2026. Como cada miércoles vamos a realizar nuestra habitual actualización desde el punto de vista de lectura del precio, indicadores, así como desde el punto de vista de análisis de nuestros indicadores tendenciales de un sector del mercado español. Concretamente, le vuelve a tocar el turno al sector de servicios inmobiliarios, el cual tenemos en pantalla en el gráfico adjunto con datos semanales. Esto quiere decir que cada una de las velas que están viendo en pantalla en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución del sector servicios inmobiliarios desde la apertura del lunes hasta el cierre de la sesión del viernes. Por tanto, podemos obtener un mayor contexto de la situación actual del mercado, en este sentido de la evolución del precio del sector servicios inmobiliarios español y cuáles son los próximos hitos por parte de las compras para continuar con una senda alcista. Una senda alcista que, como podemos ver, se ha reactivado recientemente tras la superación de niveles de resistencias importantes, concretamente los máximos que se generaban durante principios de este año, finales del año 2025, último trimestre del año pasado, así como el cierre de este gap o hueco bajista, por tanto resistencia de los 1076 puntos que se desarrolló, se proyectó tras la fortísima caída derivada del COVID-19. Una reactivación alcista que se produce también desde niveles que consideramos muy importantes a nivel chartista, a nivel de lectura de precio. Como pueden ver, anteriores resistencias o techos que tras su superación actúan como todo lo contrario, como zona de suelo o de soporte. Por tanto, hablamos de un área pivote, también ampliamente conocida, o un área de relevancia técnica perfectamente proyectada en torno a los 971 y los 959 puntos. Por tanto, la reactivación en tiempo y forma del proceso fuertemente alcista de fondo, la superación de resistencias importantes, nos obliga a actualizar próximos objetivos alcistas en lo que a la evolución del sector bajo estudio se refiere, y precisamente no encontramos resistencias realmente importantes hasta los máximos previos desarrollados antes de la gran caída del COVID-19, de la cual todavía el sector no se ha recuperado. Hablamos concretamente de la zona de techos o resistencias proyectada en torno a los 1228 y los 1207 puntos, lo cual sugiere que desde los niveles de cotización actual presente potenciales alcistas añadidos en torno al más 10,94 y del más 9,1% aproximadamente. En este sentido, resumiendo, vemos un sector muy interesante a nivel de precios, vemos también un apetito inversor por parte de servicios inmobiliarios del mercado español que supera resistencias importantes en un contexto de fondo alcista, como podemos ver durante gran parte del año 2025. Incluso vemos ese comportamiento de máximos y mínimos crecientes que se viene desarrollando desde los mínimos de septiembre del año 2022 y por tanto todo ello nos obliga a actualizar objetivos alcistas que podrían desarrollar potenciales incluso del doble dígito de cara a los próximos meses / trimestres en el sector bajo estudio. Un comportamiento chartista realmente interesante que, si atendemos a la evolución o a las lecturas cuantitativas de cada uno de sus componentes, podemos ver cómo esa superación de resistencias importantes, esa reactivación alcista, viene respaldada por la amplísima mayoría de sus compañías. Tal y como podemos ver en nuestros indicadores, en esa valoración técnica, indicadores de fuerzas tendenciales aplicados al medio y a largo plazo, el color verde intenso predomina. ¿Y de qué manera? La amplísima mayoría, insisto, de componentes respaldan esa fortaleza alcista. Únicamente un valor se encuentra en un terreno negativo. Hablamos de NIESA Valores, el cual podemos ver en la tabla o en la parte inferior de la tabla adjunta. El resto de compañías, el resto de componentes de servicios inmobiliarios del mercado español cotiza fuerte o en la mayoría de los casos muy fuerte.
Esto quiere decir, por tanto, que la extensión, la reactivación alcista y por ende la actualización de próximos objetivos alcistas de cara al medio plazo también está fuertemente respaldada por un sector en el que en términos de amplitud, en términos de dispersión de esa fortaleza, se extiende a la mayoría de sus componentes. A continuación vamos a ver desde un punto de vista chartista y técnico la situación de todas y cada una de sus compañías y comenzamos por orden alfabético. Comenzaremos con Colonial, dado que, como saben, Aedas Homes se encuentra en procesos corporativos, por tanto, la aplicación de un análisis chartista y técnico entendemos no procede de manera importante en estos momentos, porque el precio ahora mismo se desarrolla en función a otros parámetros, a otras variables. Arima es un activo que se encuentra con muy reducida liquidez y por tanto, como pueden ver en pantalla en su gráfico de precios, aplicar un correcto análisis chartista y técnico pues se antoja un poco complicado, ¿no? Por tanto, a ser un activo con menor liquidez, procedemos a evitar ese análisis chartista porque entendemos que los niveles, las conclusiones que podríamos extraer no podrían ser especialmente concluyentes, ¿de acuerdo? Así que comenzamos con Colonial, que tenemos en pantalla con datos semanales. Todos los gráficos que vamos a ver a continuación son con datos semanales, ¿de acuerdo? Para tener ese contexto de lo que podemos esperar de cara a las próximas semanas hasta que tengamos la siguiente revisión del sector servicios inmobiliarios del mercado español. Insisto, Colonial situándose, cotizando en torno a los 5,46 euros por acción y tal y como podemos ver en el gráfico, recientemente superando la directriz bajista que partía desde los máximos de finales de julio del año 2025, un movimiento que permite al MACD semanal activar nuevos cortes ascendentes. Tenemos un ligero y gradual repunte en los niveles de contratación y posibles figuras de acumulación o de implicaciones positivas en forma de suelo 1 y de suelo 2. Para confirmar este suelo 1 y suelo 2, o el patrón de doble suelo, se requiere un cierre semanal por encima del punto máximo existente entre los dos mínimos, concretamente por encima de los 5,465 euros por acción. Si esto se produce, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este proceso, de este doble suelo, a partir del punto de ruptura, lo cual nos querría decir que desde punto de ruptura tendría ese potencial mínimo de ascenso teórico hasta la cota aproximadamente de los 5,89 euros por acción. Es decir, tendría capacidad teóricamente para resolver al alza la próxima zona de relevancia técnica, anteriores techos, luego soportes y de nuevo área de techos o resistencias perfectamente proyectada en torno a los 5,66 y los 5,59 euros por acción. Todo este patrón, figura de acumulación o de implicaciones positivas, se desarrolla simultáneamente a partir de este gap o hueco alcista, por ende área de suelo o de soporte comprendida en torno a los 5,12 y los 5,024. Muy atentos porque Colonial podría recuperar posiciones si supera esos 5,465 a precios de cierre semanal. Continuamos con Inmobiliaria del Sur, cotizando actualmente en torno a los 17,5 euros por acción y recientemente cumpliendo con el objetivo mínimo de ascenso teórico que proyectábamos en los 16,7 euros por acción y el cual obteníamos, recordamos, al proyectar la anchura de este proceso de consolidación a partir del punto de fuga alcista o de ruptura de resistencias. Por tanto, esta referencia la eliminamos, ya está cumplida y nuestro objetivo es tener siempre el gráfico lo más limpio posible para tomar decisiones de inversión, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de aquí vemos ciertos síntomas de agotamiento al muy corto plazo, y con muy corto plazo me refiero al desarrollo de las últimas velas semanales. Y es que tras alcanzar un máximo anual en la cota de los 19,9 euros por acción, el precio comienza a desarrollar velas inside bar o velas interiores, es decir, el rango generado hace 2 semanas, cuyo máximo son precisamente esos 19,9 y cuyo soporte es la cota de los 16,7, no son niveles que se hayan superado ni perforado respectivamente.
tanto la presente vela semanal como la pasada vela semanal están cotizando dentro de ese rango generado hace 2 semanas. Por tanto, el movimiento que estamos asistiendo no es especialmente llamativo y en este sentido incluso durante la presente vela semanal se perfila una posible vela envolvente bajista, la cual se confirmaría con un cierre semanal por debajo de la apertura de la semana anterior, concretamente por debajo de los 17,9 euros por acción. Si esto se produce al cierre de esta semana, podríamos amenazar los mínimos de los 16,7, que son los mínimos de hace 2 semanas, y cuya perforación simultáneamente nos podría llevar a pensar que una corrección podría ir ganando tracción en el muy corto plazo por parte del activo bajo estudio. Correcciones que en el caso de producirse tampoco veríamos como algo especialmente problemático, y es que incluso podríamos acelerar la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos aproximadamente de principios de noviembre del año 2024, y esto nos está dando una señal muy clara y totalmente objetiva de la fortaleza que viene desarrollando el activo bajo estudio. Correcciones que buscarían una reversión a esa directriz y que no dañarían, al menos de momento, la fuerte estructura alcista del activo bajo estudio. Como último comentario al respecto, mientras esto no suceda, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 16,7 euros por acción, seguimos considerando que el contexto más probable sigue siendo atacar y superar los actuales máximos anuales, concretamente esos 19,9 euros por acción. Ahora sí, continuamos con Libertas, que cotiza en los 3,92 euros por acción. Gráfico semanal, recientemente reactivando en tiempo y forma el proceso alcista. Lo podemos ver también con las lecturas proporcionadas por el oscilador de momento MACD en términos semanales, activando recientemente nuevos cortes ascendentes, una vez ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en sus lecturas. Por tanto, estamos viendo un proceso alcista, consolidación y potenciales señales de recuperación. Y es que hace 4 semanas tuvimos ese cierre semanal por encima de esa zona de techos relativa, los 3,54 euros por acción, lo cual habilita a actualizar próximos objetivos alcistas, que no son otros que los máximos del año 2025 proyectados a partir de los 4,95 euros por acción. Estos movimientos a nivel chartista y a nivel técnico nos permiten, por tanto, añadir potenciales alcistas desde los niveles actuales del más 26,28% en el activo bajo estudio, un activo que de momento no plantea señales de deterioro y por ende mantenemos o priorizamos un comportamiento alcista en el activo. Merlin Properties cotizando los 14,19 euros por acción. Recientemente el MACD en términos semanales también activando nuevos cortes ascendentes, toda vez ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el mismo oscilador de momento, y el precio, la variable más importante con diferencia, superando y consolidando por encima de anteriores máximos, ahora soportes, los 13,69 euros por acción. De este modo estamos viendo como Merlin Properties está logrando reactivar en tiempo y forma el proceso alcista de fondo, cuyo próximo objetivo, y aquí adquirimos un poquito más de perspectiva, fíjense, estarían a alcanzar la parte alta de este importante canal de muy largo plazo que se proyecta desde los mínimos de octubre del año 2020, y esto querría decir que aproximadamente tendríamos un potencial alcista añadido aproximadamente de doble dígito, y aquí esto es una aproximación, una guía, porque al ser una referencia dinámica que cambia con el paso del tiempo, pues dependería del movimiento, de la verticalidad con el que el precio podría desarrollar en las próximas semanas, ¿de acuerdo? Por tanto, el objetivo no es tanto aplicar un potencial alcista en términos relativos, sino identificar la referencia chartista, es decir, la parte alta de ese canal es el próximo objetivo por parte de Merlin Properties. Metrobacesa, otra compañía que también está rompiendo resistencias, cotizando actualmente en torno a los 12,15 euros por acción y, como podemos ver, superando con creces el área de techo o resistencia, ahora potencial soporte, perfectamente proyectada en torno a los 11 y los 10,66 euros por acción. De este modo, al superar al alza un rango lateral, nos permite o nos obliga, mejor dicho, tal y como dicta la teoría
de análisis de precios, de análisis chartista, proyectar la anchura del proceso lateral a partir del punto de fuga alcista, concretamente por encima de esos 11 euros por acción. De este modo obtenemos un objetivo mínimo de ascenso teórico proyectado en torno a los 13,6 euros por acción aproximadamente, lo cual quiere decir que desde los niveles actuales presenta un potencial alcista añadido de doble dígito, del más 12,7% aproximadamente. Pero no olvidemos, es un objetivo mínimo de ascenso teórico, es decir, que podría continuar subiendo por encima de esos 13,6 euros por acción. El MACD semanal también respalda este movimiento, recientemente activando nuevos cortes ascendentes y cotizando en clara zona positiva. Así que vemos otro activo también muy atractivo por parte del sector bajo estudio. Montevalito no lo vamos a comentar, de nuevo como mismo argumento, justificación que con la situación de Arima, tan reducida liquidez que limita sobremanera la correcta aplicación de análisis chartista y técnico en el activo. Avanzamos con Neynor, que cotiza actualmente en los 19,42 euros por acción y, como pueden apreciar en pantalla con datos semanales, precio que permanece por encima de soportes importantes, destacando la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril del año 2025 y sigue muy cerca de la resistencia o de actuales máximos anuales como son los 20,04 euros por acción y cuya superación sigue siendo el escenario central a corto y medio plazo mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Y ahora debemos de contestar esa pregunta. Bueno, ¿a partir de qué niveles, qué movimientos comenzarían a demostrarnos lo contrario? Que Neynor Homes no va a atacar resistencia, sino que incluso podría empeorar su aspecto técnico. Bueno, en primer lugar, debemos o deberíamos de asistir a un cierre semanal por debajo de la directriz a la cual hemos hecho mención anteriormente, y en segundo lugar, tener una perforación, un cierre de vela semanal por debajo del último mínimo creciente. Y aquí hacemos énfasis en esa vela tipo martillo que tuvimos a mitad de enero 2026 y cuyo mínimo queda perfectamente identificado en torno a los 17,79 euros por acción. Por tanto, ya le hemos puesto nombre y apellidos al nivel clave a vigilar en el caso de Neynor Homes. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 17,79, deberemos seguir entendiendo que los riesgos de corrección permanecerán acotados y por ende lo más probable es que el activo logre superar máximos anuales por encima de los 20,04 euros por acción. Avanzamos con Niesa, que cotiza en los 0,0072 euros por acción, atascándose recientemente en anteriores zonas pivote o áreas de relevancia técnica, anteriores techos o resistencias que tras su superación actuaron como suelos o soportes y de nuevo tras su perforación actúan como techo o resistencia, concretamente los 0,0074 y los 0,0070. A partir de aquí tuvimos una vela doji la pasada semana, vela con cuerpo bajista en estos momentos, y esto pues podría indicar que mientras no tengamos cierres semanales por encima de esos 74, seguiremos en un contexto de debilidad, considerando este movimiento, este rebote, como un típico y normal movimiento pullback. Por ende, en un contexto de máximos y mínimos decrecientes, en un contexto de momento negativo acumulado por parte del MACD semanal, consideramos como escenario central o más probable perforar los mínimos recientes de los 60 y plantear ataques o actualización de objetivos bajistas rumbo a los 54. Por tanto, muy importante por parte de las compras superar la cota de los 74 y plantear lo que nos permitiría recuperar posiciones o actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a la zona de los 0,011, 0,0104. Pero insisto, la superación de techos o resistencias es actualmente el escenario secundario o menos probable. Continuamos con Realia, que cotiza en los 1,045 euros por acción. Fíjense cómo tenemos bastante ruido en las últimas semanas, incluso podríamos decir que en el corto plazo, que obliga a adquirir un poquito más de perspectiva. Bueno, el precio está logrando recuperar posiciones a partir de este área pivote o área de relevancia técnica, los 0,984 a 0,968, y esto permite mantener cierto grado de optimismo de cara a plantear ataques
a los máximos de los 1,10, cuya superación debemos de seguir considerando como escenario central en un contexto en el que el MACD semanal pues logra mantenerse por encima de cero y con cortes ascendentes activos. Todo lo que sea cierres semanales por debajo de los 0,968 anularía escenario alcista como el principal, convirtiendo el escenario bajista como el escenario principal, planteando como próximo objetivo alcanzar la zona o el área de soportes importantes de largo plazo de los 0,884, 0,86. Último comentario al respecto: cierres semanales por encima de los 1,10, que sigue siendo nuestro escenario central, permitiría actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos del año 2024, concretamente la cota de los 1,225 euros por acción. Y terminamos con renta. Tenemos aquí la compañía de Renta Corporación, cotizando en torno a los 0,82 euros por acción, recientemente logrando resolver al alza niveles de resistencias como son los 0,79 euros por acción. De este modo le permite actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los 0,882, 0,858 euros, en un contexto en el que el MACD semanal recientemente entra en terreno positivo, cortes ascendentes, y le permite reforzar esa idea de corto plazo de atacar y superar incluso esos 0,882 euros por acción. Cierres semanales por encima de esta referencia a la cual acabamos de hacer mención permitiría a las compras actualizar siguientes objetivos alcistas rumbo a los máximos del mes de mayo 2024, concretamente los 0,976 euros por acción, movimientos que de momento seguirían sin cambiar ni un ápice la fuerte estructura de fondo que presenta el activo bajo estudio, aunque insistimos, síntomas de suelos tenemos. Vemos como el precio deja atrás esta estructura, este proceso de máximos y mínimos decrecientes, para dar lugar recientemente al desarrollo de una lateralidad cuyo soporte queda perfectamente identificado en torno a los 0,666 y los 0,646 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 0,646, podríamos dar cierta oportunidad al desarrollo de un suelo de corto y de medio plazo en el activo bajo estudio. Así que vamos a ver si Renta Corporación logra evitar cierres semanales por debajo de esos 0,646 euros, puesto que en el caso de producirse reactivaría tanto en tiempo como en forma el fuerte proceso bajista de fondo. Hasta aquí el repaso a nivel chartista, técnico e incluso cuantitativo de uno de los sectores más importantes dentro del mercado español, como es el sector servicios inmobiliarios. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles con más repaso de un sector correspondiente al mercado español.